Hola, buenas tardes. Vamos a dar, este es el último tema que tiene que ver, digamos, con los contenidos del instituto. Este es como una generalización sobre marketing. Eh, Ustedes también van a ver que así como hablamos muchas veces de la parte de salud, que van a diferir de una farmacia a la otra, en el tema de marketing también. ¿Por qué? Porque una farmacia pequeña no tiene los mismos recursos como para aplicar técnicas de marketing que una farmacia grande, una farmacia que ya esté consolidada. Entonces siempre va a variar, no hay una forma de decir, bueno, esto es lo que se hace o esto es lo que se debe hacer, porque siempre se tiene que analizar toda la realidad de esa farmacia, en qué barrio está y demás. Entonces ustedes van a encontrar farmacia que su estrategia de marketing es descuentos, ¿sí? O sea que sería más orientado hacia que el cliente sienta que está ganando algo. Y hay otras farmacias que ustedes van a ver que hacen una estrategia que tiene que ver más con tentar, ¿sí? Por ejemplo, las vidrieras cuando colocan algo que es tentador, algo que le llama la atención, ¿sí? O sea, son distintas cosas que ustedes van a poder ver que todo eso forma parte de esta estructura de marketing. Pero acá también vamos a ver algo que tiene que ver también con esto, aunque digamos, eh, es difícil también que ustedes tengan que tener algún tipo de contacto. ¿Por qué? Porque esto normalmente lo hacen o los propietarios o lo hace el sector contable, ¿sí? de la empresa, pero la idea es que ustedes tengan los conceptos generales. Es un tema que es un poquito largo, ¿sí? Pero yo les voy a ir marcando cuáles son las cosas que son importantes y al final de la proyección les voy a poner cuáles son todos los temas de repaso para este último parcial, ¿sí? Este es el último tema que entra en los parciales. Bueno, así que vamos a ir avanzando. Bueno, esto está planteado más como hablando en general, ¿sí? De lo que es una dirección de marketing, o sea, las personas que toman las decisiones. Dice, entonces la explicación, la dirección de marketing es la aplicación de prácticas de las técnicas de marketing. O sea, que es la que va a llevar adelante. Las técnicas son ya, ustedes pueden googlear en cualquiera de las páginas de marketing y demás, ustedes van a encontrar un montón de técnicas que tienen que ver. Pero por eso los directores, los que toman las decisiones, son los que van a decidir cuál es la técnica que más se aplica. Muchas veces se cometen errores por desconocer estos temas, justamente, y esto no es que cualquiera lo puede implementar en una empresa grande, siempre se recomienda que hagan sus consultas con los especialistas y con gente que maneja marketing, justamente para no equivocarse. ¿Por qué? Porque son cuestiones que se invierte dinero y que incluso puede repercutir, digamos, gravemente en la finanza de la farmacia. Bueno, va desde un cartel hasta la colocación de un cartel, de una propaganda, todo, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la forma en que nos vendemos. Pasa lo mismo con nosotros mismos, con las personas. Nosotros constantemente, ustedes cuando vayan a una entrevista, ustedes van a ir a venderse, ¿sí? Venden su imagen. Entonces, obviamente, si ustedes van sucios, si ustedes van desalineados, obviamente esa primera impresión va a generar algún tipo de rechazo. Lo mismo pasa cuando usted entra en una farmacia y está sucia la farmacia o pasa algo, genera también esa sensación de que este lugar no me gusta mucho. Bueno, todo eso tiene que ver con el marketing, ¿sí? Y son decisiones que van a tomar de distintas aplicaciones de esas prácticas. Por esto es lo más aburrido, ¿sí? De lo que es marketing en sí, pero es lo que forma parte del contenido. Bueno, es el análisis, planeación, implementación y control de programas diseñados para crear, construir y mantener intercambios de beneficio mutuo con los mercados objetivos. ¿Cuáles van a ser los mercados objetivos? Los clientes. ¿Sí? Cuando hablamos de un mercado objetivo, por ejemplo, bueno, tengo en mi barrio muchos pacientes de PAMI. Ese es un mercado objetivo. ¿Qué voy a tener que traer? Productos que usan las personas de PAMI. Tengo en mi farmacia un mercado objetivo, o nicho se le habla cuando son pequeños mercados que nadie explota.
los jóvenes, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo que traer en la farmacia? No voy a traer lo mismo que traería para los viejos, ¿sí? O sea, a eso va apuntado a que yo piense en mi negocio en base a lo que yo estoy queriendo dirigirme. Hay miles de cosas, ¿sí? A oncológico, a hipertensión, a diabetes, a métodos anticonceptivos. Hay distintas formas de darle una característica única a la farmacia que está relacionado con el tema anterior que vimos de atención farmacéutica, ¿sí? Cuando se hace más especialista en una rama. El director de marketing tiene la tarea de influir sobre el nivel, el tiempo y la composición de la demanda de modo que pueda alcanzar los objetivos organizacionales. O sea que se logre, digamos, si el objetivo es, por ejemplo, atender mejor a los clientes de OSDE, que son de un alto nivel adquisitivo, entonces traerles, ¿sí?, productos para ofrecerles que tengan esa intención, digamos, los clientes de OSDE. Si va a venir la gente de PAMI, ¿sí?, no tiene el mismo poder adquisitivo, así que va a variar. Pasa lo mismo con esta farmacia shopping, ¿sí? Ustedes pueden ver toda la oferta de cosas que ponen al alcance en todo ese espacio de salón de entrada. ¿Para qué es? Es para que, dependiendo de los gustos de la persona, vayan, ¿sí?, cambiando o vayan eligiendo las cosas. Y le van a ir cambiando de lugar justamente como una estrategia de recorrer los pasillos, y uno empieza cuando recorre los pasillos, este me hacía falta, mira, justo encontré este, me hacía falta, una cuestión así. Obviamente todas estas cuestiones tienen que ver cuando hay dinero, cuando estamos en crisis económica, como estamos pasando ahora, se tienen que redoblar por ahí las estrategias y pensarlas bien justamente para que no falle esto. Sobre todo en todo lo que tenga que ver inversión de cosas perecederas, así como esos chocolates y demás, porque vencen, ¿sí? Tienen su vencimiento y hay que tener cuidado con eso también. Bueno, ¿qué implica la dirección de marketing? Dice, comprender la estructura económica del sector industrial. En este caso estamos hablando de la farmacia, ¿sí? O sea, entender en dónde está mi farmacia, en qué barrio, ¿sí? ¿Qué tipo de clientes puede llegar a tener? ¿Qué tipos de pacientes recibe habitualmente? ¿Sí? Recuerden que cliente se refiere cuando son cosas que no tienen que ver con la compra de medicamentos, ¿sí? Y pacientes cuando se refiere a medicamentos o insumos. Eso vimos en la clase pasada. Identificar los segmentos existentes en el mercado. Lo que recién le decía, tengo pacientes con PAMI, tengo pacientes con OSDE, hay muchos jóvenes en el barrio, hay una villa muy humilde que puede ser necesario, digamos, métodos anticonceptivos, por ejemplo, ¿sí? Están lejos las salitas, no les queda nada cerca acá como para que ellos puedan manejarse con el hospital. Bueno, esas son las estrategias que tengo que tener. Identificar entonces la estrategia de marketing que mejor se adapta a la compañía, a esa empresa, a esa farmacia en particular. Realizar investigación de mercado para desarrollar perfiles. Esa investigación de mercado normalmente se hace previo, ¿sí? Antes de la instalación de una farmacia se debería, ¿sí?, hacer un recorrido por el barrio, ver qué se tiene en el barrio, si hay escuelas, si hay hospitales, si hay consultorios, ¿sí? Porque eso me va a marcar el tipo de medicación que yo voy a necesitar. Si estoy lejos de los hospitales de Salita, pero estoy cerca de un consultorio odontológico, obviamente va a tener más posibilidad de tener pacientes del odontólogo. Así que bueno, la idea es justamente eso, hacerlo antes y poder analizar si ese lugar es viable o no la colocación de una farmacia. Una vez que se colocó, hubo muchas farmacias que se colocaron, farmacias, se hicieron grandes inversiones en la farmacia y no dieron resultado, justamente porque falla esto. Y esta es otra de las cosas que ahora, ¿sí?, ya los planes de estudios incluyen, pero antes no lo incluían, ¿sí? Entonces muchas veces los errores que se cometían era porque el que compra mal, ¿sí?, compra cosas que no necesita, compra una gran cantidad que no necesita y eso todo repercute en la economía. Uy, no veo arriba.
Comprender a los competidores y sus productos. Otra estrategia que también tiene que ser antes de poner la farmacia. ¿Por qué? Porque tengo que ver quiénes son mis competidores, quiénes son las otras farmacias que están cerca, qué servicios brindan, qué servicios brindan ellos que yo le podría dar otra cosa, ¿sí? Entonces, por eso desarrollar nuevos productos que no estén en el mercado hasta ese momento. Establecer mecanismos de control del entorno para detectar amenazas y oportunidades. Ustedes ya vieron FODA, y cuando ustedes vieron FODA, que ahí más abajo le dice realizar un DAFO, es lo mismo FODA al revés. Perdón, estoy recongestionada. Esas amenazas y oportunidades son las que, si la amenaza se concreta, falló mi inversión, y si las oportunidades se concretan, puedo tener un negocio exitoso. Por eso tengo que hacer un análisis de todo lo que rodea a la farmacia. Comprender las fortalezas y debilidades de la compañía, ¿sí? Bueno, somos nuevos, no nos conocen, no nos tienen confianza. Si es una farmacia que ya está instalada, bueno, ¿cuál es el concepto que tiene esa farmacia? ¿Sí? ¿Tiene un concepto bueno, malo? ¿Sí? Los clientes creen que son muy malhumorados. Bueno, ¿qué opinión tienen los clientes? ¿Sí? Bueno, realizar el análisis FODA o DAFO, auditar las experiencias de los clientes acerca del conjunto de la marca. Esto ustedes lo ven mucho por internet, nos llega siempre encuestas de satisfacción, ¿sí? Normalmente esto, el paciente o el cliente en la farmacia es medio reticente a hacer, ¿sí? Pero pueden hacer concursos, pueden hacer participación de sorteos. Entonces, en un cupón poner algo, ¿sí? Alguna sugerencia que le gustaría, y participa así de un sorteo, por ejemplo. Estas son cuestiones como para acercar, ¿sí? Los famosos buzones de sugerencias que tienen algunos negocios, o el libro de quejas, ¿sí? Que tienen los negocios. Cuando un negocio instala un libro de queja o un buzón de sugerencia, la idea es que haga caso a las sugerencias que le hacen. Obviamente dentro de lo lógico, ¿sí? Si ponen, bueno, habilitar un cohete espacial, obviamente no corresponde. Pero a lo que se refiere es que cuando la gente emite una opinión es porque está esperando que haya una respuesta acorde a esa opinión. Desarrollar estrategias de marketing para cada uno de los productos utilizados. La variable es del marketing mix, o sea, un mix de marketing, producto, precio, distribución y publicidad. O sea, no solamente a veces tener las cosas que la gente necesita, sino que tener un buen precio. En este momento el precio es lo primero que van a controlar, lo primero que van a mirar. La posibilidad de distribuirlo, sea por ahí en el tema de la farmacia, los mandados, ¿sí? Llevarle. Y todo lo que tenga que ver con la publicidad también. O sea, es un mix de cosas que se pueden implementar, envíos gratuitos. Ustedes lo ven en muchos negocios y muchas farmacias también. Descuentos, a veces dan regalos, ¿sí? Por un producto de tal cosa va de regalo esto otro. Y todo eso tiene que ver. La publicidad ahora, si ustedes prestan atención, son muy pocas las farmacias que están haciendo publicidad en radios y demás. ¿Sí? Son muy pocas. ¿Por qué? Porque ahorran eso para darle en otro aspecto, porque en los periodos de crisis siempre va a aparecer este tipo de situaciones. Cuando sobra la plata o cuando es un negocio nuevo que hay que instalar el mensaje, ahí sí se utiliza mucho lo que sea publicidad. Otro de los detalles que ahora se caracteriza, que antes no era así, es todo lo que tenga que ver las redes sociales. Si ustedes miran, casi todas las farmacias, no todas, pero casi todas las farmacias tienen redes sociales activas, ¿sí? Incluso reciben pedidos y demás por esas mismas redes sociales. Esas son estrategias, ¿sí? Estrategias de hacerle sentir al cliente que está cerca, ¿sí? Que puede contar con ellas. Antes se usaba el teléfono, ¿sí? Se atendía mucho más el tema telefónico. Crear una ventaja competitiva duradera. El tema es que sea duradero, ¿sí? A veces una ventaja competitiva pasa por la atención, ¿sí? Bueno, voy a esa farmacia porque siempre me atienden bien, ¿sí?
Son cuestiones que por ahí con las personas mayores tiene más importancia. No, me voy allá porque siempre tienen la marca que a mí me gusta del medicamento. Me voy allá porque me queda cerca de casa, ya bajo el colectivo, me queda, bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Sí? Cuando queda la farmacia cerca de una parada de colectivos, ya es un tema el movimiento. ¿Sí? Entonces también se tiene que tener en cuenta eso, que va a haber mucha gente que van a pasar porque están esperando el colectivo, se quieren ir a su casa, o porque están esperando el colectivo, tienen que ir a su trabajo. Pero no necesariamente quiere decir que ingresen, ¿sí? Comprender dónde deben estar en el futuro, las marcas de la compañía y redactar planes de marketing de forma regular para ayudar a conseguirlo. Estos son más que nada, digamos, los planes a futuros que se tiene. Esto está hablado como una gran compañía, yo lo bajo a lo que es la realidad, ¿sí? En la farmacia. Bueno, ¿qué es lo que me gustaría hacer? Me gustaría incorporar obras sociales, ¿sí? A partir de mitad de año quiero atender obras sociales en la farmacia. Bueno, estoy estudiando para hacer aplicación de inyectables y una vez que me habilite en el gabinete, quiero ofrecer este servicio, ¿sí? De aplicar inyectables, obviamente con un costo. Bueno, los planes, ¿sí? Planes y ir ajustándolos a medida que se va avanzando. Establecer sistemas de retroalimentación para ayudar a determinar los cambios necesarios para optimizar los procesos de mercadeo y generación de productos medios y terminales. Bueno, esto es muy técnico el palabrerío, ¿sí? Pero a lo que se refiere, todo lo que sea retroalimentación es escuchar al otro. Escucho a mi empleado lo que me dice, escucho a mi compañero de trabajo lo que me está diciendo, ¿sí? No tienen tampoco que ver exclusivamente con, por ejemplo, la farmacia en sí. Escucho el consejo que me da mi compañero que está trabajando más tiempo ahí. Eso también es retroalimentación, ¿sí? Cuando te aconsejan, cuando te orientan. Bueno, vamos a descontar que por ahí hay gente que, como hablábamos con una de las compañeras del grupo los sábados, que te dicen mal a propósito. Bueno, roguemos que no nos encontremos con ese tipo de personas, ¿sí? Sino que nos encontremos siempre con gente que quiera hacer bien al resto de las personas. O sea, la gente buena lo que harían serían decirte, bueno, la próxima no hagas así porque así tal cosa, ¿sí? No pegues así el troquel porque el troquel se tiene que pegar de esta manera, de esta. ¿Sí? Pequeños detalles, ¿sí? No le hagas firmar con esa virome azul porque después el problema es que no se consigue ese azul, se termina la tinta de la virome y no se puede completar los pasos del relleno de la receta para presentar la obra social. Miles de detalles que se pueden dar, ¿sí? Si hay distinta coloración de tinta, la obra social rechaza, hay que valer el cambio de tinta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El farmacéutico debe firmar nuevamente y poner vale cambio de tinta, ¿sí? Pero muchas veces eso pasa desapercibido o yo no sé que tengo que hacer eso y puede ir a la obra social una receta que rechacen por el cambio de tinta. Bueno, ¿qué más dice? Bueno, hasta ahí era eso. Vamos a los stock, o sea, estrategia entonces todo tiene que ver con estrategia, desde el saludar cordialmente, ¿sí? En la entrada, hasta lo que pueda llegar a ser el boca en boca. Vieron que hay muchas farmacias también que con el boca en boca o las redes, ¿sí? Que también hay muchos que participan en concursos, etiquete a 2 personas y ponga vale, por decir algo, y estará participando de tal sorteo. Bueno, todos esos son estrategias de captación, ¿sí? Captación de atención. No sé si van a ser clientes, pero atrae la atención. Justamente me llamó la atención en estos días en las redes, yo vi una propaganda, una farmacia cerca acá de mi casa, nunca entré a la farmacia esa, cerca de mi farmacia, la cual decía, bueno, que estaba esa sucursal, había otra por la misma avenida, pero unas cuadras más allá, otra sucursal, y bueno, y estaban habilitando una tercera sucursal en otro lado. Eso hace, digamos, que preste atención, no quiere decir que me convierta en cliente, pero a lo que me refiero es llamar la atención, que sepan que estamos. Porque el día de mañana pasa una emergencia, necesito algo,
lo primero que se me va a ocurrir, antes, yo vivo lejos del centro, antes de ir hasta el centro a buscar una 24 horas, fíjate por las dudas si no está de guardia la farmacia que está acá. ¿Se entiende? Entonces son posicionarse en la mente del consumidor y estar presentes para que, llegado el momento, si hace falta, piensen en mí. Colocación de, vamos entonces al stock, a lo que es la organización en sí. La colocación de los productos debe estructurarse en función de las características del almacén, del espacio físico que se cuente y del orden de almacenaje previamente establecido. O sea, ¿qué quiere decir? Normalmente cuando se planea un depósito, se planea en vista a las cosas que se van a vender. En el caso de una farmacia, por ejemplo, medicamentos venta libre en este estante, medicamento de venta bajo receta atrás, en el depósito, todo lo que sea perfumería en este estante, ¿se entiende? Se le da una ubicación, se planea primero imaginariamente qué es lo que se quiere hacer. Ahora, lo que tengo que tener en cuenta es que si mi mostrador para lo que sean venta libres es pequeño, no puedo tener una gran cantidad de productos porque lo voy a meter lleno y eso también deja de ser atractivo. Si ustedes prestan atención a estas vidrieras que están súper cargadas por ahí de una tienda de ropa o demás, ya se desdibuja, vos no sabés qué mirar, ¿sí? No prestaste atención a nada. Sin embargo, cuando uno mira una vidriera donde hay pocos maniquís, ¿sí? Y hay pocas prendas expuestas, uno presta más atención a los detalles. Bueno, pasa lo mismo en estos estantes, ¿sí? Que cuando uno mira y no ve nada, porque ve un montón de cajas, se confunden los nombres, ¿sí? Entonces no es lo mismo poner la caja del medicamento así, que la vista de la persona ve esto, a ponerlo así, que puede ver el nombre, leer y demás, ¿sí? Entonces, ese detalle de cosas es como para tenerlo en cuenta también. A veces estas son decisiones que pueden tomar los auxiliares mientras que están ayudando a limpiar el estante, ¿sí? Esas cuestiones así pueden tomar decisiones de este tipo. A veces no. Sí, a veces todas estas situaciones en farmacias grandes lo manejan de otro lado, ¿sí? Pero no quita que ustedes sepan que estratégicamente, ¿qué les gustaría a ustedes ver cuando van a un lugar? ¿Sí? Entonces, el día de mañana, cuando estén trabajando en una farmacia, puedan sugerir. Ahí está la retroalimentación, ¿sí? Entonces, va a ser un trabajo siempre de equipo. Siempre cuando se está hablando de equipo, escuchar al otro. Eso es lo que más cuesta, ¿sí? Porque pensamos a veces que nosotros somos lo que sabemos y el otro sabe poco. Pero bueno, hay que escuchar. Y a lo mejor no me conviene lo que está queriendo hacer, pero puedo intentar ver cuál es la mirada que tiene y bueno, ver cómo lo puedo aplicar yo. Las estanterías suelen ser metálicas, ¿sí? Normalmente es todo lo que sea las estanterías en la parte posterior de los depósitos, ¿sí? Suelen ser estantería metálica comunes. Y después tenemos, ustedes van a ver adelante, que suele tener otras características de estanterías, tienen otro tipo de producto. Incluso, ustedes ven las farmacias más modernas, van a tener las estanterías carritos. ¿Cuáles son esas? Son las que uno abre despliega, digamos, y se abre todo el estante en el interior, pero desde afuera no se ve. Esas son, digamos, los últimos muebles que están a disposición y un poco es como para también ayudar a todo lo que sea la limpieza del lugar y que quede algo más presentable. Por eso, si va a ser una estantería abierta que queda expuesta al público, hacerlo de una forma que sea ordenada y que sea atractiva, ¿sí? Si es un quilombo de cosas, es muy difícil que puedan prestar atención a los productos que ustedes ofrecen. Bueno, transelevador, en una farmacia no hay eso, pero ¿quién no fue al Maxi Consumo, al Vital, a alguno de estos lugares y vieron las AMPIs, ¿sí? Colocando los productos y sacándolos? Obviamente que tienen sus condiciones, tienen sus características. Poner más a mano lo que sale, lo que tiene mucha rotación, lo puedo poner más arriba, aquel que no tiene mucha salida, ¿sí? Son estrategias que se van a poner.
Bueno, cajas de plásticos apilables. Esto es un recurso bastante común, aunque las cajas de plástico suelen ser caras, ¿sí? Pero farmacias más grandes no tienen problema. Y ustedes pueden encontrar que dentro de esas cajas apilables, por ahí pueden tener muchas cosas a granel, ¿sí? Por ejemplo, vendas, por ejemplo, qué sé yo, lo que sea que vendan en la farmacia que sea de pequeño tamaño, entonces están colocadas dentro de estas cajas. Pasa lo mismo con los cajones, ¿sí? Ustedes pueden abrir un cajón, ¿sí?, del mostrador y tener dentro de ese cajón esos productos que son pequeños. Bueno, cajas metálicas es más raras, se suele ver más en la parte de hospital posiblemente, ¿sí? Y los estivados específicos tienen que ver con cómo almaceno esas cosas que no son muy fáciles de almacenar. Por ejemplo, lo que tienen alguna forma esférica, lo que tienen alguna forma cilíndrica, ¿sí? En la farmacia no es que hay tanto de esto, ¿sí? Pero puede llegar a verlo. Normas generales para la colocación de productos sanitarios. Dice, los materiales pesados se colocarán en zonas con buen acceso, simplemente porque a veces se tienen que manejar con maquinaria. En las cabeceras de las estanterías deben disponerse guías con el material almacenado, su código y el estante en el que están. Esto en la farmacia no se ve, esto se vería más en un gran depósito, más hablando como una droguería. Pero a lo que se refieren, vieron, por ejemplo, los cartelones que ponen los supermercados, ¿sí?, para indicar, este pasillo es para, supónganse, fiambrería. ¿Sí? A eso se refiere, con indicaciones claras que yo no necesite recorrer todo el pasillo para saber qué tal producto está acá. Entonces, si en las cabeceras de las filas yo tengo la indicación de qué hay, no voy a abrir ese armario, por ejemplo. Los productos con más movimiento se colocarán más próximos a la salida, por una cuestión de que no haya gente circulando, ¿sí? Por ahí podemos estar 2, 3 movilizándonos en el mismo lugar y molesta. Y los artículos con fecha caducidad más próxima se colocarán en los lugares de más fácil acceso. ¿Eso qué quiere decir? En el estante, cuando ustedes van a, supónganse, compraron paracetamol, ¿sí? Pero van al estante y ya hay paracetamol en el estante. Entonces, la misma marca, todo igual. Entonces, bueno, tengo que ver qué vencimiento tiene el nuevo que traje y qué vencimiento tiene el que yo ya tengo en el estante. La mayoría de las veces va a ser el nuevo, va a tener un vencimiento posterior, pero a veces se compran de alguna partida que es vieja y no es así, ¿sí? Entonces, controlo la fecha de vencimiento. Adelante siempre voy a poner lo que vence más pronto y atrás voy a poner siempre lo que vence más tarde, ¿sí? Es una cuestión para sacar aquello para que no se venzan los productos en el estante. No se aconseja el cambio de lugar de almacenaje, salvo, o sea, cuando estamos hablando de una farmacia, en el almacén no entra la gente, ¿sí? O sea, entra el personal. Entonces, si todos sabemos dónde están las cosas, uno va directamente. Si me empiezan a cambiar, voy a andar perdido entre los estantes buscando. Esta estrategia, cuando hablamos del acceso directo al cliente, se usa al revés. Ustedes ven que en los supermercados suelen girar las cosas. ¿Para qué? Para que las personas paseen por los pasillos y hagan exactamente eso de, esto me faltaba, mira, justo encontré esto. Los materiales que deban ser conservados a una temperatura concreta se almacenarán en frigoríficos o salas con aire acondicionado, intentando distribuirlos a diario. Bueno, en el caso de la farmacia se refiere a todos los medicamentos que se guardan en heladera. El tema ahí también hay que tener en cuenta, que lo vamos a ver un poquito después, el tema de tener en cuenta el espacio, ¿sí? No puedo comprar una oferta de vacunas cuando yo no tengo el espacio en la heladera para la vacuna, ¿sí? O sea, siempre cuando uno compra tiene que saber cuánto espacio dispone, ¿sí? Los productos tóxicos o peligrosos se almacenarán en determinados espacios habilitados, armarios de seguridad con cerradura y o ventiladores para eliminación de gases. En la farmacia tampoco se van a encontrar con esto, lo que sí van a tener es psicotrópicos y estupefacientes. Estos sí están en armarios separados, ¿sí? En algunos casos con llave, otros casos no, y es justamente para que estén resguardados. Ya vimos psicotrópicos y estupefacientes. Bueno, vamos entonces ahora a la gestión de stock.
En estos temas, para el examen, piensen en las definiciones, no se deliren mucho con el tema, yo les voy a dar ejemplos, pero piensen en las definiciones, ¿sí? Bueno, vamos a la gestión de stock. Valoración de existencias e inventarios. ¿Qué es valoración? Poner en valor algo, ¿sí? Si yo quiero saber cuánto valen las joyas que tengo, pongo en valor las joyas. ¿Qué quiere decir? Agarro joya por joya y voy a tasar, voy a ver cuánto sale. Esto se hace en cualquier negocio, ¿sí? La valoración. Esto normalmente cuando hablamos de una asociación civil, no sé si forman parte de alguna asociación civil, algún club o demás, cuando se hace el balance, ¿sí? Una vez al año se hace el balance y se habla de inventario, ¿sí? De existencia. ¿Por qué? Porque tener una computadora, tener una mesa, todo eso tiene un valor, ¿sí? Entonces, todo eso implica lo que vale la farmacia. Bueno, en el caso de los medicamentos que están en stock, es el valor que tiene la farmacia. Entonces, cuando yo necesito hacer un inventario, es saber qué tengo, y la valoración de eso es ponerle los precios, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, en el depósito tengo 50.000 pesos en medicamentos, o supónganse que, bueno, voy a hacer una inversión para comprar medicamentos por un monto de 100.000 pesos. ¿Sí? Entonces valoro y voy a ver, bueno, qué tipo de medicamento voy a comprar en ese margen de dinero. Entre los múltiples controles y actividades que se han de realizar en una empresa se encuentra la gestión del inventario o de las existencias de mercancías. ¿Por qué es importante esto? Para que no se pierdan. Yo puedo tener empleados que me roben, puedo tener, digamos, robos ocasionales, alguien que entra a la farmacia y roba de los estantes, ¿sí? Eso ocurre muchísimo. Por eso cada vez la farmacia pone más seguridad en la puerta justamente para que controlen eso. Las pérdidas siempre van a estar. Ahora, si continuamente estoy perdiendo, y bueno, voy a ir fallando, le va fallando la economía a la farmacia, ¿sí? Entonces, bueno, tengo que prever estas cosas. Esta labor consiste en realizar una relación exhaustiva de todos y cada uno de los productos que se necesita tener en un almacén para su uso o consumo, de tal forma que nuestras necesidades estén cubiertas y no se produzca un déficit de stock o de almacén. Esto no es solamente de lo que son los medicamentos. ¿Qué otras cosas voy a necesitar en la farmacia? Voy a necesitar bolsitas, voy a necesitar, supónganse, papel para envolver algo, voy a necesitar cinta adhesiva, voy a necesitar boligoma, voy a necesitar viromes, voy a necesitar un montón de situaciones, sí, que tengo que tener a mano como para poder cumplir. Imagínense, van a atender una obra social, no tienen virome, no pueden atender la obra social porque no le pueden hacer firmar, ¿sí? Entonces, esas cuestiones siempre se tienen que cubrir también. Por otro lado, todo ello debe hacerse con el menor costo posible para la empresa, lo que se denomina gestión de stock, ¿sí? Eso es lo que se denomina gestión de stock. El auxiliar de farmacia participa en la realización de los inventarios y debe asegurarse de que todo el material necesario esté disponible en el lugar y en el momento preciso. O sea, cuando ustedes se sientan a trabajar en una farmacia, supónganse en la atención al público, bueno, tengo todo, está prendida la computadora, están dando la impresora, tengo viromes, tengo esto, tengo todas las cosas como para trabajar, bueno, ahí empiezo a atender. La asistencia sanitaria hace que tengamos que ser rigurosos y eficaces a la hora de colaborar en estas tareas administrativas, ya que de ello depende el buen funcionamiento de todo el sistema, ¿sí? O sea, son cuestiones por ahí que hasta no tiene sentido explicarlas, pero muchas veces pasa desapercibido. Vamos a los conceptos básicos que tiene gestión de stock. Las empresas tienen que prestar un servicio de calidad, pero al mismo tiempo deben hacerlo a un menor costo posible, ¿sí? Todas. Recuerden que esto, por más que sea un centro sanitario, sigue siendo un comercio porque necesita recuperar dinero para hacer nuevas inversiones. Por ello, una adecuada gestión de stock es imprescindible para el normal y adecuado funcionamiento. Para conseguir un equilibrio entre esos dos puntos se tendrá en cuenta dos aspectos básicos.
de qué espacio y qué capacidad económica disponemos. O sea, el espacio que tengo para almacenar las cosas y el dinero que tengo, ¿sí? Esas son dos cuestiones importantes. Además, qué artículos deben almacenarse y en qué cantidad. Esto yo lo voy a ir sabiendo con la práctica, ¿sí? Yo puedo sacar, ahora que está todo informatizado, yo puedo sacar por la misma computadora el stock de todo lo que salió, el stock que tengo en el depósito. Entonces lo único que tengo que hacer es ir a chequear, ¿sí? Pero puedo saber, bueno, por mes salen 10 cajas en Alapril, por mes salen 5 cajas anticonceptivos. Puedo tener un número, ¿sí? Que es lo que después se va a ir ajustando y voy a poder prever las compras. Esto también varió mucho. Antes, cuando hablábamos de grandes compras, teníamos que hablar compras a laboratorio y demás que venían una vez de vez en cuando, ¿sí? No había esto de tantas entregas diarias. Había pocas droguerías que podían ir a solucionarme el problema ahora. Así que lo que se hacía era tener más stock disponible. Hoy, por una cuestión de que hay disponibilidad de droguerías en todos los aspectos, porque droguerías físicas acá y droguerías que te mandan las cosas por avión al otro día, y además la gente también hoy acepta que uno le diga, no tenga, querés que te pida para mañana, acepta eso porque ya es algo más normal, pero hace unos años atrás esto no era así. Entonces lo que se primaba era que la farmacia tuviera un gran stock, ¿sí? Y hoy no, hoy por ahí ustedes pueden ver que farmacias chiquititas manejan con un stock mínimo a pedido, ¿sí? Entonces cuando venía un producto caro, la receta de un producto caro, bueno, van y gestionan. Esto pasa también con las obras sociales, por ejemplo, cuando te piden a la farmacia, dice, bueno, avísame 2 días antes que vas a venir a buscar ese medicamento, así me aseguro que esté. ¿Por qué? Porque cuando le mando un WhatsApp, mañana voy a buscar los medicamentos, supónganse 2 días antes, ese encargado de compra o ese farmacéutico lo que va a ser generar el pedido si no lo tiene. Entonces estas son cuestiones que se van a ir dando con el tiempo, ¿sí? También hay algunos productos que son muy caros. Si ustedes no conocen a la persona, incluso es difícil, digamos, concretar. Muchas veces ha pasado que le dicen, bueno, sí, voy a venir a buscar mañana, compran el producto y después no viene a buscar porque consiguió en otro lado. Entonces, en ese sentido, también hay que tener en cuenta el tipo de clientes que tenemos, ¿sí? Y los servicios que le queremos dar a ese cliente. Vamos al espacio y capacidad económica. Tenemos una clase de tipos de clientes justamente donde vamos a tocar más estos temas. La gestión del stock va directamente ligada al espacio del almacén y lo que es más importante, la capacidad económica. Esto es así porque si se pide en exceso un cierto producto, el desembolso económico puede impedir la adquisición de otros productos. Si yo gasto toda mi plata con un producto, no tengo la plata para pagar las otras cosas que voy a necesitar. Una cuestión lógica, ¿sí? Por lo tanto, es necesario elaborar previsiones lógicas de adquisición de esos productos. Tipos y cantidad de artículos almacenables. Lo primero que debemos conocer es cuáles son los artículos que más se consumen y en qué medida para realizar la gestión del stock con la mayor precisión posible. No tiene sentido almacenar artículos de poco consumo porque con ello lo único que conseguiremos será el desorden del almacén, inutilizar el espacio que disponemos e invertir una gran compra ineficaz que nos llevará a una gestión de costos deficiente. ¿Qué quiere decir? Me va a faltar plata para otra cosa. Tengan en cuenta que hay por ahí medicamentos que son estacionales, o sea, que están en determinadas estaciones. Ya lo hablamos también en otras oportunidades. Cerca de las fiestas, ¿sí? Más medicamentos para todo lo que sea la parte digestiva. En el invierno, todo lo que sean los antibióticos para la vía respiratoria. En primavera, los productos antialérgicos. En verano, las gotas para el oído, ¿sí? Por las piletas y demás. Son cuestiones que después con la práctica ustedes también van a ir adquiriendo. Por otro lado, aunque un producto tenga mucha tirada de consumo, deberá almacenarse razonablemente en función de las unidades de uso que realmente vayamos a necesitar.
Para valorar este principio básico de gestión de stock, deberemos saber igualmente el tiempo que nuestro proveedor tarda en suministrarnos y calcular con qué periodos de tiempo deben realizarse los pedidos. Bueno, esto es lo que le decía, que antes se tenía muchísimo en cuenta porque no había disponibilidad de droguerías. Entonces yo sabía que tenía que tener el stock mínimo una semana antes. Hoy por hoy ustedes tienen hasta 2 entregas diarias, ¿sí? Entregan a la mañana, entregan a la tarde, o sea, tienen una movilización de ese stock mucho más rápido. Para estudiar el consumo de productos de un hospital, pueden utilizarse diversos listados, como por ejemplo el listado de consumo de los productos según su rango ABC. Este rango ABC en la farmacia no se usa, ¿sí? Se puede llegar a utilizar en una farmacia hospitalaria. Bueno, ¿qué quiere decir a grandes rasgos? Le explico. Va a categorizar A, muy importantes y caros, por ejemplo, B, medianamente importante y de costo elevado, pero no muy elevado, y C, bueno, le estaba explicando lo que era la ABC. Entonces yo le categorizo a los productos que tengo. Por ejemplo, A van a ser los productos caros, ¿sí? B van a ser los productos de mediano costo y C van a ser los baratos. Entonces, si yo quiero hacer en base a esa clasificación por costos, voy a hacer las compras en base a eso. El dinero que tengo, ¿me alcanza para comprar los de alto? Porque sí, tengo que arrancar con los de alto para ver qué me sobra para los otros. ¿Sí? Entonces depende también, yo puedo hacer un ABC de calidad. ¿Sí? Esto es un producto de muy alta calidad, este es un producto, el B es uno de mediana calidad y C de baja calidad. Puedo hacer un ABC de salida, ¿sí? De cantidad de frecuencia. Este es muy frecuente, este es poco frecuente, este no sale casi nunca. Ese es el ABC. Yo categorizo, ¿sí? Le doy una categoría y en base a eso después hago las previsiones de compra. Bueno, esto normalmente se utiliza más en farmacia hospitalaria, no en la farmacia comunitaria. Dice, además de estos conceptos básicos hay que tener en cuenta otros más concretos y que son fundamentales para controlar la cantidad de almacenar de una manera satisfactoria. Uno es el tema del stock de seguridad, el horizonte de compra, el punto de pedido y el lote económico. ¿Sí? Esos son los puntos, ¿sí?, que vamos a definir. Tengan en cuenta que yo les recalco el tema de las definiciones, ¿sí? El próximo examen va a ser verdadero o falso. Entonces las definiciones son las que ustedes tienen que saber. ¿Esto está bien definido así o no? Vamos al stock de seguridad. Consiste en conocer el número de meses de reserva de existencia de los productos sanitarios con la finalidad de que no se produzca ruptura del stock, o sea, que no me falte. Es decir, que no nos quedemos sin ese producto. Para evitarlos dispondremos siempre de una cierta cantidad que no se consume o reserva y que se guarda, pero teniendo siempre en cuenta la fecha de caducidad. No es que voy a guardar un paquete y ahí nadie toca, sino que lo voy a ir renovando, ¿sí? Porque lo voy a ir sacando en base al vencimiento. En general es conveniente almacenar una reserva equivalente a un 30% más de las unidades que sabemos que se consumen, teniendo siempre en cuenta el periodo de tiempo que tardan en suministrarnos el pedido, o sea, cuánto tiempo tarda en venir. Supónganse que compramos anticonceptivos al laboratorio directamente. Ahí sé que si pido no es que viene mañana, ¿sí? Va a tardar unos días hasta que llegue. Bueno, ¿cuánto tarda? ¿Tarda una semana? ¿Tarda un mes? ¿Sí? Hay algunos laboratorios que son de oncológicos que pueden llegar a tardar, ¿sí? Entonces se tiene que hacer la previsión. Bueno, ¿cuánto es la reserva? Normalmente el 30%. Bueno, supónganse, me sale 10 cajas de anticonceptivos por semana, ¿sí? Tener una reserva quiere decir que yo tenga un 30% más. Si salen 10, tener 13. ¿Sí? ¿Por qué? Por si viene un nuevo cliente, porque si el paciente lleva 2 cajas en esta oportunidad porque se va a ir de viaje. Hay miles de motivos por los cuales pueden ir cambiando, ¿sí?, las conductas del cliente. Así que esta es como para poder prever una contingencia en el caso de necesitar más unidades. La gestión del stock analizará el porcentaje necesario para cada artículo que estadísticamente se consume en un periodo dado y el periodo de entrega de la mercadería. Normalmente,
si ustedes van sacando un promedio, todo lo que va saliendo, este mes salió 10, el otro mes salió tanto, se va haciendo promedios. Y eso es lo que me permite manejar, sí saber, con 30 suficiente, si tengo que aumentar mi número promedio, si en este producto sale muy poco, con que tenga un 10% más, seguro, porque son clientes fijos. Hay algunas patologías, algunas enfermedades que son fijas, ¿sí? Que no hay tantos pacientes dando vuelta. Hablando de hipertensión, de diabetes, es incontable, ¿sí? Puede variar mucho. Pero hablando de otras enfermedades más específicas, a lo mejor sabemos que tenemos 2 clientes de esa enfermedad y que entonces la demanda va a ser para esos 2 pacientes. Entonces, bueno, tenerle la medicación siempre para esos 2 pacientes. Por eso le digo, esto se va a ir dando con el tiempo, no es que ustedes van a entrar a la farmacia y van a saber al otro día todos estos datos. Esto se va dando con el aprendizaje después. Es necesario que el responsable del almacén disponga de la información estadística permanentemente actualizada del consumo concreto de cada artículo para poder controlar el stock de seguridad de manera eficaz. En este caso, los encargados de compra, ¿sí? Si son distintos el encargado de compra con el encargado del depósito, en una farmacia más grande suele ser distinto, entonces siempre manejar esta información. Siempre el de depósito tiene que suministrar los datos que hay, cuál es el stock actual y demás, como para que el de compra sepas. Y otra de las cosas que también se usa mucho en los sistemas informáticos en la farmacia es el stock mínimo. Ese stock mínimo es el reserva, ¿sí? Entonces, nunca tenemos que bajar de ese stock mínimo que tenemos que tener siempre. Bueno, vamos para considerar, digamos, el número de meses de reservas de existencias. Es el 30% de las unidades que se consumen, ¿sí? Y las fechas de caducidad y tardanza en recibir el pedido por el distribuidor. La fecha de caducidad, o sea, todo lo que sea de mi reserva, que no se venza, porque si se venció, perdí también, pero también el tiempo que tarda. Ahí les pone un ejemplo. Si suponemos que de un determinado producto se consumen 400 unidades al mes y tenemos un mes de seguridad del 30%, y un mes de periodo de entrega, siempre habrá que disponer que el almacén tenga 520 unidades. ¿De dónde sale ese número? Si yo gasto, ¿sí? Uso, mejor dicho, o vendo 400 unidades, el 30% de 400 va a ser 120. ¿Sí? Ustedes multiplican 30 por 400, después lo dividen por 100, eso es el porcentaje, son 120. Entonces, 400 más 120 me da 520. Con eso yo tengo el mes de consumo y tengo la recarga esa por seguridad, ¿sí? El stock por las dudas de la reserva. Ahora, si el periodo de entrega fuera de 2 meses, o sea, tarda 2 meses, esto no se da en la farmacia, ¿sí? Esto a modo de ejemplo. Si el periodo va a tardar 2 meses, yo tengo que tener lo que voy a consumir durante esos 2 meses de espera hasta que llegue el nuevo periodo. El nuevo pedido. Entonces voy a tener 800 unidades. El 30% de esas 800 unidades va a ser 240, por eso me da un total de 1040 unidades. Por eso le decía, antes sí se hablaban en estos términos, porque las compras que se hacían, las grandes compras que se hacían a los laboratorios en el interior, llevaban mucho tiempo. Hoy no, ¿sí? Hoy, bueno, un pedido grande puede tardar, pero no más de una semana, ¿sí? Ahí más o menos 10 días sería lo que llegaría a tardar. Otro concepto importante, el horizonte de compra. ¿Qué es el horizonte de compra? Es el número de meses que se cree que debe transcurrir entre una compra y la otra. Esto, si lo queremos comparar con el tema de las tomas de dosis, el intervalo que había, el tiempo, ¿sí? Entre una toma y la otra, para que siempre esté en la ventana terapéutica, vamos a hacerlo acá, ¿sí? Entre un pedido y otro, para que yo siempre tenga mi stock, ¿sí? ¿Se entiende? Para ello tendremos que conocer la capacidad del almacén, nuevamente, el volumen del espacio que ocupa el producto. Si un producto grande va a ocupar mucho espacio,
el volumen de espacio que ocupa el producto y las tendencias alcistas o bajistas del precio del artículo. Acá en Argentina esto tampoco se da, no es que bajan los precios, suben, ¿sí? Están continuamente subiendo. Pero en algunos países donde se dan estas cuestiones de que los precios suben y bajan en base a la demanda, a veces hacen una gran compra y a la semana bajó el precio, ¿sí? O sea, se perdió. Esto, ¿cuándo ustedes lo pueden llegar a ver? Cuando por ahí el gobierno saca estos programas de reducción de precios, ¿sí? Y bueno, ponen un listado y dice, bueno, retrotraer a 3 meses atrás. Esto nunca se tuvo en cuenta, digamos, que la farmacia ya compró el medicamento, ya invirtió, y a veces le ponen en precios que tienen que vender más barato de lo que compró. Esto es una eterna queja siempre del sector farmacéutico justamente por eso. Tienen que controlar en el laboratorio los precios, ¿sí? Entonces, ya desde que arranca, el que pone el precio es el laboratorio. Así cuando arranca la cadena de medicamentos, de la droguería, de la farmacia y demás, ya está corregido el precio. Pero bueno, es así. Si se trata de un producto que ocupa mucho espacio y nuestro almacén es pequeño, estaremos obligados a realizar pedidos pequeños y frecuentes. Es una cuestión lógica, ¿sí? Pero no quita que haya algunas personas, me pasó a mí en un trabajo, donde el encargado de compra no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, vio una oferta, ¿sí? Que era muy tentadora, verdaderamente era tentadora, pero eran productos de heladera, ¿sí? Y cuando me llega el pedido, estaba que no tenía dónde poner los productos, ¿sí? O sea, se tuvo que ir a comprar heladeras. Así que imagínense, en lugar de ser una ventaja, el precio en realidad generó un gasto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tuvieron que comprar heladeras, que después no se ocuparon más, ¿sí? Se ocupó solo para ese momento, porque si uno dice, bueno, invierto en heladeras que después voy a seguir usando, pero se usaron solamente ahí en ese momento. En cambio, si disponemos de suficiente espacio para almacenar el producto, el horizonte de compra dependerá del consumo conocido de unidades, de la reserva que tenemos y del precio y sus oscilaciones en el mercado. Baja el precio, lo compro. Pero, como les decía, en Argentina no baja el precio. Cuando el precio se eleva, la compra deberá reducirse al mínimo imprescindible, mientras que cuando el precio está bajo debemos hacer un mayor acopio para abaratar los costos globales. Esto es lo que te dice la lógica, ¿sí? Está barato, está en oferta, compro y cuando está caro espero, ¿sí? Vamos a considerar acá en este tema, en horizonte de compras, el número de meses que debe transcurrir entre las compras, o más que meses, hablando del tiempo, ¿sí? Conocer la capacidad del almacén y hay que tener en cuenta los precios. Por ejemplo, si consumimos 200 unidades mensuales de algodón y compramos cada 2 meses, el horizonte de compra será de 2 meses, debiendo hacerse un acopio de 400 unidades, que es lo que yo consumo en esos 2 meses. Vamos al punto de pedido. Es la demanda durante el periodo de aprovisionamiento más el stock de seguridad. Se trata de calcular, este punto de pedido sería el stock mínimo también, ¿sí? O sea, llegué a este punto, genero la compra. Se trata de calcular cuál ha de ser el nuevo pedido de cada artículo, teniendo en cuenta para ello los parámetros que ya vi. Entre ellos destaca el número de unidades de consumo y la reserva necesaria de cada uno de esos productos. Esto ya viene en los sistemas, ¿sí? O sea, cuando ustedes cargan los productos, ustedes pueden poner ya el punto de pedido, el punto de stock mínimo. Hay que considerar en esto que consiste en el cálculo del nuevo pedido y hay que conocer el consumo y la reserva necesaria de cada producto, ¿sí? O sea, tengo que saber cuánto es lo que sale de cada uno. En todo este tema de marketing, lo principal es que el que toma las decisiones conozca los datos. Tiene que conocer los datos. Si está sentado lejos, nunca va al depósito, nunca ve, obviamente va a hacer malas compras, ¿sí? Tiene que estar en contacto, tiene que ver, tiene que saber las características que tiene el lugar. Por ejemplo,
Me dice, en una consulta médica el consumo de vendas elásticas es de 300 unidades al mes y el stock de seguridad es de 90. Sabiendo que el pedido tarda un mes en ser suministrado, el punto de pedido será 90 más esos 300 que son del consumo de un mes. ¿Sí? Entonces, 390 va a ser mi stock mínimo. El stock mínimo va a ser lo que yo vendo en ese tiempo que tarda en venir el pedido, más la reserva, que es el 30%. El lote económico. El lote económico es el costo mínimo de realización de cada pedido. Para su cálculo hay que valorar el costo de almacenamiento y el costo de envío, que es otro detalle que no se tiene muy en cuenta y que ahora sale mucho en las noticias cuando ustedes escuchan las noticias de búsqueda de los aviones que van a ir a buscar las vacunas, que salta algún periodista siempre y dice, ¿vale la pena mandar el avión por media carga? ¿Por qué? Por todo el costo que significa el envío de ese avión, ¿sí? Entonces, en farmacia también se tiene que tener en cuenta los costos. Ustedes van a ver que, por ejemplo, en una droguería nunca van a hacer estas, o en la farmacia incluso, siempre va una moto a repartir, ¿sí?, los pedidos. ¿Por qué? Porque el costo de una moto es muy inferior a lo que sea el costo de mover un auto. Entonces, en esas cuestiones, digamos, la idea es siempre usar algo que no encarezca el producto, porque o lo pierde la empresa o le tengo que recargar al cliente. Esto pasa, por ejemplo, cuando ustedes compran delivery de algo, que depende dónde vivan va a ser el costo, ¿sí? Entonces tienen que pensar también eso en el momento. No es que, bueno, tengo 300 pesos, me alcanza para la hamburguesa, pero ¿y si el pedido de la hamburguesa me sale 60 hasta mi casa? Necesito tener 360, ¿sí? Entonces esas son cuestiones que también hay que tenerlo en cuenta. El costo de envío es el importe que hemos de abonar a la agencia de transporte por el servicio de suministro que necesitamos. Con carácter general, dicho costo parte de un mínimo que siempre tendremos que afrontar, sin importar las unidades. Por eso el costo del avión va a ser siempre el mismo cuando va a buscar la vacuna. Así traiga 1 millón de vacunas o así traiga 100.000 vacunas. Habrá, por tanto, que solicitar el pedido de tal forma que el número de unidades solicitadas no sea inferior a ese costo mínimo. O sea, la idea es que no se gaste por traer algo que no justifica. ¿Qué se tiene que considerar? Es el costo mínimo de realización del pedido y hay que valorar el costo del envío y el almacenamiento. Ahí tiene un ejemplo. Una consulta utiliza mensualmente 50 envases para análisis de orina, ¿sí? Cuando yo pregunto, cada envase cuesta 50 centavos y tardan en servirlo, en traerlo 10 días. El costo del envío más el seguro, porque aparte todo lo que sean transporte de medicamentos e insumos, tiene seguros, ¿sí? Del transporte asciende a la cantidad mínima de 45 pesos. O sea que mínimamente, ¿sí?, voy a pagar 45 pesos de costo. Costo que aumentaría a 60 por un pedido superior a 300 unidades. O sea, si yo compro 10, pago 45. ¿Sí? Si yo compro 40, me sale 45 igual. Si yo compro 200, me sale 45 igual. ¿Sí? Recién cuando yo supero los 60, los 300, ahí recién aumenta el precio. En caso de solicitar la cantidad de envases necesaria para un mes, o sea, 50, el costo del transporte superaría el mismo costo del pedido, porque fíjense, 50 envases a 50 centavos cada uno me da 25 pesos, ¿sí? La mitad de 50, 25 pesos. Me sale más caro pagar el transporte que me traigan que el producto que estoy haciendo. Lo mismo, por ejemplo, en un delivery, yo voy a pedir un gran pedido para delivery, ¿sí? Si yo pido, no sé, supónganse algo barato, qué sé yo,
Bueno, no hay nada barato, pero supónganse, bueno, un churro, pido que me traigan un churro. El churro sale 20 pesos, pero el delivery me va a cobrar 60 pesos igual, ¿se entiende? Entonces, no vale la pena hacer que me traiga por un delivery un churro. Bueno, en este sentido, cuando son productos que el costo es inferior a lo que me sale el transporte, no vale la pena. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer va a ser que si ustedes eso también lo tienen que trasladar al precio final. O sea, me sale el producto 50 centavos y yo tengo que sumarle el costo del transporte. Entonces estaría gastando para tener ese recipiente 90 centavos por cada una de las unidades. Dice 90 centavos el extra, ¿sí? Lo que supondría que cada artículo nos costaría el 50 centavos más 90 centavos, 1,40 pesos. Casi el triple, dice, del costo inicial del envase. Ahora, teniendo en cuenta la disponibilidad de espacio en el almacén y dado que este producto es de fácil almacenaje, deberían realizarse un pedido anual. Por ejemplo, 50 por 12 meses, ya estamos hablando de 600 envases, que el costo de envío va a ser 60, ¿sí? Entonces, fíjense, a 50 centavos cada uno estaríamos hablando de 300 pesos y más el envío que sería 60, son 360, ¿sí? Ahí el costo me va a sumar 0,1 centavo, ¿sí? O sea que de 0,5 me va a pasar a 0,6. ¿Esto para qué es? Supónganse que el precio de venta al público está 1 peso. Si yo lo hago con la compra por un mes, me va a salir más caro, tengo que poner el precio más caro, ¿sí? Tengo que poner más caro, tengo que por lo menos poner a 1,50 porque gasté 1,40. Ahora, si el precio en el mercado se acepta como 1,50, pero yo lo pude comprar a 0,6, ¿sí? La ganancia va a ser para la farmacia. Entonces, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta también. O sea, no solamente el costo que me sale, cuánto me saldría comprar un mayor stock, ¿sí? Si yo tengo el depósito para guardar ese mayor stock, aparte me olvido ya por todo el año de comprar este producto, es una gestión menos que tengo que hacer, y también tengo que tener en cuenta cuánto me sale el envío, ¿sí? Entonces, si yo tengo una mejor rentabilidad comprando un paquete, lo aprovecho. Como norma general y después de haber estudiado todos los parámetros necesarios para una buena gestión de stock, el cálculo del stock de seguridad y el horizonte de compra pueden estimarse a partir del consumo medio mensual de los últimos 12 meses. Por eso le decía que se va a ir cambiando la estadística mes a mes. Entonces va a llegar un punto de equilibrio, ¿sí? En el que yo voy a poder decir, el año pasado me salieron tantos productos por mes de esta cosa, tanto producto por este otro medicamento, y voy a tener estadísticas más reales. Esto a su vez va cambiando, por eso le decía que tiene que ver con las estadísticas estacionales también. Bueno, puedo decir, ahora si ustedes prestan atención, todos dicen que bajó entre un 30 y un 40% el tema del consumo. Pero los medicamentos crónicos no se puede dejar de consumir, así que los medicamentos crónicos van a ser estables en el tiempo. Lo que me va a cambiar van a ser otros tipos de productos, pueden cambiar los anticonceptivos, pueden cambiar los analgésicos, pueden cambiar el consumo de antibióticos, puede cambiar, bueno, todos los de venta libre, ¿sí? Pero antihipertensivos, antidiabéticos, antiasmáticos son crónicos y van a ser en forma permanente. Entonces yo puedo tener una idea. Bueno, el año pasado, en el primer trimestre, salió tantos productos, ¿sí? Tanto de tal producto. Bueno, tengo que tener algo similar este año, ¿sí? Vamos a los métodos de valoración. Valoración es poner en valor lo que yo tengo en la existencia en el depósito, o sea, ponerle cuánto vale. Los artículos que forman parte de la existencia del almacén de una empresa se valoran según el plan contable, al precio de adquisición o al precio de producción. O sea, se cargan, supónganse, el precio con el cual yo compré. En los sistemas ya te ponen que si uno quiere poner el precio que uno ya compró,
le agrega, digamos ahí, el porcentaje que equivale para cubrir todos los costos, los gastos que tiene la farmacia. Supónganle un 30%. Entonces, si yo cargué un producto que yo pagué 10 pesos, automáticamente el sistema me lo va a poner para la venta al público a 13 pesos, ¿sí? Con ese 30% de recargo. Les vuelvo a decir, la farmacia no es generadora de precios, ¿sí? La que pone los precios son la industria. Se establece con carácter obligatorio computar siempre la valoración de existencia por el valor de adquisición del producto, entendiendo por este única y exclusivamente el precio reflejado en la factura del proveedor directo de cada uno de los artículos. Eso sería, digamos, una forma cuánto yo gasté para tener este stock. El costo de producción comprende cada uno de los gastos que supone la entrada del producto y su almacenaje, por lo que el precio de adquisición deberán añadirse, entre otros, el pago del porte, o sea, el pago del pedido, el seguro del transporte, si los hubiera, y los aranceles aduaneros también si los hubiera. O sea, ustedes se ponen a pensar, tengo que ver cuánto me sale el producto, cuánto me sale traerlo, y si en el camino tiene que pagar alguna aduana. Con relación a los gastos de almacenaje, deberemos tener en cuenta los sueldos y salarios del personal del almacén, la energía necesaria consumida, los gastos que suponga el mantenimiento de dicho almacén y demás. En la farmacia, ¿qué ustedes pueden ver de gasto? Luz, internet, el agua, el personal completo, seguridad, ¿sí? Las cámaras de seguridad que se suelen agregar. Los gastos son más allá de que simplemente disponer de dinero para comprar la mercadería, ¿sí? Los medicamentos. El cálculo del costo de producción es otra de las funciones directas de la gestión del stock. Entre los métodos de valoración de existencias más frecuentemente utilizados es recomendable el del precio medio ponderado, aunque existen otros métodos como los métodos FIFO y LIFO. Esto prestenle atención, ¿sí? A los métodos FIFO y LIFO. Vamos al precio ponderado. Consiste en valorar la existencia o cantidades que de un determinado producto hay en un almacén, teniendo en cuenta los precios de adquisición, o sea, cuánto yo pagué por ese producto. ¿Cómo lo voy a plantear? El primer producto por el precio de ese primer producto, más el segundo producto por el precio de ese segundo, ¿sí? Y luego ahí faltan terceros, ¿sí? Porque me muestra 3 abajo. El precio del tercero por el producto del tercero por el precio del tercero. Supongamos que en el almacén tenemos 200 gasas a 1 peso, 300 gasas a 1 peso 1,30 y 430 a 1,4. Ahí ustedes ven que hace 200 por 1, 300 por 1,3, 400 por 1,4. Dividido la suma de toda la cantidad de artículos que tengo. Ese va a ser el precio promedio, ¿sí? Lo que yo pagué, el precio promedio es 1,27. Esto como cualquier otro precio promedio, ¿sí? Valor promedio. Vamos a los métodos. El método FIFO y el método LIFO. El método FIFO dice, el primero que entra es el primero que sale. El material utilizado se valora con precio antiguo, o sea, lo que se usa, lo que voy a vender a precio antiguo, y el stock a precio actualizado. El inconveniente es que esto es fiable cuando los precios son estables, pero si hay inflación o una subida puntual de precios, sobrevalora las existencias. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo en mi stock lo voy a valorar con el precio, con la inflación, ¿sí? Acá esto no se podría aplicar porque tenemos nosotros mucha inflación. Vamos al método LIFO. El método LIFO, el último que entra es el primero que sale. En esto las existencias se valoran a precio antiguo, lo que tengo se valora a precio antiguo, y el material usado sí va a ser a precio actual, o sea, lo que salió a un precio actual. Se aconseja en épocas de inflación o subidas de precio. En estos casos de FIFO y LIFO, también hay que tener en cuenta que el primero que entra es el primero que sale,
es para los productos que tienen vencimiento, ¿sí? O sea que los medicamentos dentro de lo que se referiría al precio no es conveniente en épocas de inflación, pero en cuanto a lo que sea vencimiento, el método FIFO es lo que corresponde, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primero que entra es el que va a vencer antes. Salvo que compré después un lote que vence antes, ¿sí? Pero siempre por eso controlar los vencimientos. Fichas de almacén, confección y desarrollo. Para conocer las existencias de los diferentes artículos en nuestro almacén, se utilizan diferentes programas informáticos. En dichos soportes se elaboran unas fichas de almacén que pueden imprimirse en listados. Todos los sistemas ustedes pueden imprimir el listado, pueden imprimir lo que salió hoy, pueden imprimir lo que salió durante el mes, ¿sí? O sea que hay formas de saber cuánto hay hoy de stock. La elección del formato dependerá de cómo trabaje nuestro programa de gestión de almacén, pero al menos en esa ficha deberá reflejarse necesariamente los siguientes registros. La identificación mediante un código de cada artículo, ¿sí? Ya el sistema automáticamente genera el número de código, siempre. El número de unidades entrantes, la fecha, la procedencia, el importe de adquisición de cada producto. Si se cargan los precios de compra, en el momento de comprar, supónganse compré 5 cajas de paracetamol, pongo la cantidad, ¿sí? Pongo el producto, me va a tirar la identificación de ese producto, y ahí le voy a poner el precio por el cual compré, ¿sí? Cargo con precio. El número de unidades saliente en el caso de una venta, el destino, a quién, el número de cliente, la fecha de salida y el importe de valoración que apliquemos en cada caso, dependiendo del método de valoración elegido. O sea, ¿qué precio voy a usar? El precio promedio, el último precio que recibí, a ese le agrego el 30, ¿cuál va a ser el precio? Normalmente todos los sistemas informáticos de la farmacia ya salen con el precio sugerido al público, ¿sí? O sea que ustedes esto, si lo van a ver internamente, van a tener estas diferencias. Pero en el mostrador no, en el mostrador le aparece ya cuánto le sale al paciente. El número de unidades que existen en el almacén después de las diferentes entradas y salidas y su valoración final, lo que se llama existencia, remanente o saldo. Esto, bueno, continuamente va a ir cambiando, si a medida que va entrando y saliendo productos siempre va a estar. El tema es, por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero saber el stock de hoy, entonces va a estar el saldo, todo lo que me sobró en el día de hoy. Con las fichas de almacén que nos proporciona el sistema informático podremos controlar si las existencias en almacén que reflejan nuestro sistema se corresponde con la realidad física. O sea, yo puedo chequear en el depósito si está lo que dice el sistema. Además, servirá para controlar estadísticamente las entradas totales en un periodo determinado de un artículo concreto, su precio medio de adquisición y toda la información para gestionar el stock correctamente. O sea, continuamente el encargado de compra tiene que hacer este tipo de ejercicio. O sea, de ver cuánto sale comprarlo, cuánto salió venderlo, ¿sí? Qué ganancia quedó en la farmacia, si rinde o no rinde. Vamos a los inventarios. El inventario es un listado de bienes tangibles que posee una empresa, sea un hospital, una consulta, lo que sea. Estos bienes deberán ser sometidos a algún tipo de clasificación que nos permita encontrarlos y valorarlos de una forma rápida y eficaz, o sea, una forma fácil de encontrarlos. ¿Cuál es el objetivo de los inventarios? Controlar las salidas y los ingresos de las mercancías existentes en la empresa, o sea, saber el stock. La estimación de los gastos o ganancias obtenidas, o sea, cuánto gasté para comprar, cuánto cobré por venderlos, cuál fue la ganancia de la farmacia. Controlar todo lo relacionado con el producto, como la satisfacción de la demanda, el mantenimiento de un adecuado nivel de stock. La satisfacción de la demanda, aparte de tener el producto, de tener un producto de calidad, ¿sí? Eso también sería como para satisfacer la demanda. ¿Cómo se clasifican esos inventarios? Los materiales sanitarios se agrupan atendiendo las características físicas, según el punto de vista de su utilidad o con respecto al producto del que formen parte. Siguiendo el ejemplo de la ficha de almacén, los distintos artículos del almacén llevan códigos distintos.
lo que facilita las tareas de almacenamiento, los pedidos y la realización de ese inventario. Normalmente en la farmacia los inventarios, ¿cómo se van a hacer? Se van a hacer, supónganse, los descartables, medicamento venta libre, medicamento de heladera, ¿sí? O sea, van a tener su clasificación dentro de ese producto. Los oncológicos acá, los paradiabéticos acá, ¿sí? Dependiendo las características de esa farmacia. Para codificar los artículos, esto también es importante, ¿cómo se pueden codificar los artículos? ¿Cómo se pueden poner en un estante los artículos? Puede ser alfanumérico, puede ser mnemotécnico, les paso después vuelvo. Puede ser alfanumérico, puede ser decimal, ¿sí? O sea que no solamente el alfanumérico o el siguiendo un alfabeto. Normalmente cuando ustedes ven en un estante que están todos los colores mezclados, eso es por alfabeto. Es más fácil, ¿sí? Porque pongo todas las cajitas en un orden alfabético y más fácil de encontrar. Ahora, en este sentido, digamos, cuando ustedes ven un depósito que está separado por colores, normalmente es separado por laboratorio, ¿sí? Hay algunas farmacias que van a tener separado por clasificación farmacológica. Entonces eso también va a variar la forma en que uno ve ese estante. Bueno, vamos al alfabético. Bueno, consiste en clasificarlo por orden alfabético. Este método es válido para los almacenes pequeños, ya que puede ocurrir que artículos muy dispares queden situados próximos entre sí. En un depósito grande esto no es muy útil. Digamos, ustedes, si ustedes ven un supermercado, ¿sí? Vital, un Chango Más, lo que sea, ustedes van a ver que los separan justamente por sectores para que no esté el de limpieza junto con la comida, ¿sí? Cuestiones también que tienen que ver con la práctica y con la lógica. Mnemotécnico de memoria, ¿sí? Es un método similar al alfabético y consiste en clasificar un artículo con el nombre de su inicial o de una palabra que nos la recuerde. Por ejemplo, las prótesis valvulares pueden estar bajo el epígrafe de prótesis, la B de valvular, y las ortopédicas sobre el epígrafe prot y o de ortopédica. Para los que conocen el lenguaje, ¿sí? Esto es útil, pero para eso tienen que conocer, ¿sí? Principalmente van a tener que tener más tiempo de práctica. El más sencillo siempre va a ser el alfabético, pero por ahí los más correctos para tenerlo en el depósito va a generar que se tenga que tener más tiempo. El alfanumérico se trata de asignar a cada letra del alfabeto un número. Entonces los materiales se colocan en el grupo que les corresponda según la letra inicial de su nombre y dentro de ese grupo van a ir recibiendo el número, ¿sí? Por ejemplo, dice, una adaptación de este método puede ser la de asignar series de productos con centenas, 100, 200, o sea, lo mismo, ¿sí? Esto, ¿saben dónde se ve mucho? Vieron el tema de los bancos. Los bancos tienen una numeración. Cuando ustedes ven los CBU, cuando ustedes empiezan a poner la clave del CBU, les va a decir qué bancos son. ¿Por qué? Porque cada banco tiene su número, ¿sí? Y lo vimos también en trazabilidad, que cada laboratorio tiene un número de GLN, ¿sí? Y siempre en todos los productos le aparece el inicio de ese GLN como si fuera el apellido, y después va a ir cambiando la última etapa, que sería como van cambiando los nombres de los productos. Algo similar esto. Un ejemplo, dice, la serie 100 se corresponde con el grupo materiales de cura, ¿sí? Entonces, el A, por ejemplo, puede ser el algodón hidrófilo, el 101. El 102, los antisépticos. El S, 101, los sueros fisiológicos. La S de suero. ¿Sí? Entonces, va cambiando en base al alfabeto del nombre del producto y después dentro de ese nombre del producto con números. En el sistema decimal consiste en clasificar las materias en 10 grupos y dentro de cada uno en 10 subgrupos, haciéndose tantas subdivisiones como sea necesario. Imagínense, ¿sí? Te da ya dolor de cabeza. Por ejemplo, el 01, el material general de laboratorio. Dentro de ese, el grupo 02, los reactivos,
el grupo 03, material de curas y demás. Dentro del grupo 3 podríamos crear el subgrupo 01, material de algodón, subgrupo 2, material de curas de quirófano. ¿Sí? De este modo, la povidona iodada se clasificaría en el código 0101, por ejemplo. ¿Sí? La primera del grupo, en los primeros 2 números del grupo, los segundos 2 números es del subgrupo. La seda de sutura 0102, ¿sí? Esto digamos que por ahí para en la parte de stock, por ahí me puede llegar a servir, pero en el tema de búsqueda se dificulta más, ¿sí? Buscar por código, así que habría que ver cuál es lo más adecuado dependiendo la cantidad de productos que tenga. En la farmacia no son tan grandes los depósitos, ¿sí? En esto sería más como para una droguería. Procedimientos para inventariar. Cuando se quiere realizar un inventario es necesario ser sistemático y ordenado, aunque siempre pueden presentarse contingencias. Existen diferentes formas para hacer un inventario, pero una adecuada debe incluir ordenar racionalmente los artículos, o sea, que sea entendible para la gente que trabaja ahí. Bueno, estábamos hablando, o sea, que las condiciones que tiene que tener el tema de un inventario. Bueno, o sea, ordenar racionalmente los artículos, o sea, que sea entendible para esa persona o para las personas que manejan ese depósito, describir los artículos, sus características físicas, ¿sí? De mercado, o sea, las cosas que son más importantes, sobre todo no en los medicamentos, sino por ahí en todo lo que es para farmacia. Elegir las unidades de medidas empleadas, kilogramo, litro, en este caso, por ejemplo, los shampoos, ¿sí? Que vienen en mililitros, ¿sí? Alguna característica particular. Entonces no es lo mismo, supónganse, un shampoo sedal de 400 mililitros a un shampoo sedal de 200 mililitros. ¿Sí? Entonces esa cuestión es como para siempre tener en cuenta. Después tenemos evitar duplicaciones en el recuento. ¿Por qué? Porque me estarían dando un falso stock. Limpiar previamente el almacén, retirando los envases vacíos, rellenando lo que está a la media, o sea, sacar todo, digamos, lo que no corresponde. Contar y buscar pacientemente los materiales y anotar todo lo necesario. Por eso yo puedo tener del sistema un listado completo y después chequear que eso esté realmente en el depósito. Bueno. Contingencias en la realización del inventario. Las roturas, las pérdidas o robos, las mermas o caducidad de los artículos. Esas son 3 cuestiones que tienen que ver también en la pérdida que tiene la empresa. ¿Sí? Si en el manipuleo se rompen los productos, se pierde ese producto. Hay algunas empresas que le cobran a las personas que rompieron, otras no, ¿sí? Pero son pérdidas para la empresa. Las pérdidas son robos de personas extrañas y robos internos, ¿sí? Que también hay que tener en cuenta. Y aquellos productos que se vencen, ¿sí? Se caducan, así que eso también se van a contar como pérdida. Los inventarios suelen hacerse en las épocas de menor actividad y las de cierre del ejercicio contable, aunque lo más aconsejable y que suele hacerse en almacenes pequeños es el método cíclico, que consiste en verificarlo cada poco tiempo. Entonces esto también, sobre todo, cuando yo trabajaba en la droguería, yo hacía sobre todo esto de control de stock con el listado de los productos existentes del ANMAT, ¿sí? O sea, todo lo que eran de trazabilidad, justamente para vigilar y controlar que no se me perdieran los productos que eran trazados. Bueno, actualmente la computadora es una valiosísima y necesaria ayuda en este tipo de trabajo. Ellos hacen todo, si uno le puede pedir las estadísticas, le puede pedir un montón de sistemas, los programas de farmacia tienen este tipo de posibilidad. El sistema de trazabilidad también le permite sacar stock de un producto, de todos, ¿sí? En un tiempo determinado o desde el inicio. O sea que hay formas de que estos datos estén simplificados. El tema es pedir estos datos para la toma de buenas decisiones. Bueno, ustedes pueden encontrar videos de esto un montón ahí en internet, ¿sí? Con algunos ejemplos y demás, como para que si alguna de estas cosas no le queda muy claro,
que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Les repito, esto para tener un pantallazo general de marketing, ¿sí? Esto lo hacen estratégicamente los dueños, son los que toman este tipo de decisiones. A mí me gusta más el marketing aplicado hacia otras cosas, ¿sí? El marketing, por ejemplo, que tiene que ver con cómo ordeno yo la farmacia para que sea atractivo, para que sea llamativo. A la altura de los ojos pongo aquellas cosas que quiero que se venda, por ejemplo, ¿sí? Entonces siempre está probado estadísticamente que lo que está al alcance de mis ojos es lo que a mí me llama la atención. Así que, por ejemplo, ustedes van a ver mucho en el mostrador, todo lo que quieren vender lo van a poner, ¿sí? a la altura o al lugar de lo que, para que el paciente pueda ver. Bueno, ahora con el tema de la pandemia hay vidrios para todas las cosas, pero normalmente en los mostradores estaba esto. Bueno, y hasta acá llegamos, ¿sí? Acá les pongo un resumen de todos los conceptos que tienen que tener. Ven, entra desde las enfermedades infecciosas, y después los antimicrobianos, el tema del manejo del dolor, el tema de atención farmacéutica y ahora este tema de marketing. Les recuerdo, este último examen es verdadero o falso, van a hacer preguntas y ustedes tienen que poner si eso es verdadero o eso es falso. Entonces, por eso no deliren mucho, sobre todo con este tema marketing, que es un poco abstracto, solamente concéntrense en lo que son las definiciones, ¿sí? En este último tema, fíjense, dirección de marketing, que es gestión de stock, que es el horizonte de compra, el FIFO, LIFO y lo que es el inventario, ¿sí? Esas son las definiciones que tienen que tener bien en claro. En cuanto a los otros, ustedes ya vieron, yo les fui recalcando las cosas que eran importantes. Fíjense el tema de todos los microorganismos. Por ejemplo, le puedo decir, bueno, un ejemplo, a ver qué le puedo dar. La bacteria es tal cosa, ¿sí? Ustedes me dicen si es cierto o no, ¿sí? Todo va a ser verdadero o falso. Tienen que tener claros, digamos, esos conceptos. Bueno, está entonces dolor, fiebre, los AINE, los glucocorticoides, la atención farmacéutica, dispensación, vademecum y prospecto, ¿sí? Vademecum y prospecto fallan mucho. No es lo mismo vademecum que prospecto. El vademecum está hecho para un fin determinado y el prospecto está hecho para otro fin determinado. Yo les hice hincapié también en eso cuando les di la clase. Así que, bueno, la idea es que ustedes vayan razonando, ¿sí? Y vayan viendo cuánto de estos conceptos verdaderamente pudieron entenderlos e incorporarlos. Bueno, nuevamente la clase que viene sería el parcial. Nuevamente les voy a poner en el listado para si lo quieren hacer por formulario o lo van a hacer presencialmente, ¿sí? Y esta sería el tercer parcial y la tercera nota que me exige el instituto. A partir de ahora se va a evaluar también para la nota final, se va a evaluar el trabajo práctico que tienen que entregar hasta fin de mes, ¿sí? Esa es una de las partes de las notas, y el examen oral final, que va a ser la quinta nota. La nota final de ustedes es el promedio de esas 5 notas. Los 3 parciales, el trabajo práctico y el examen oral, ¿sí? El examen oral, les repito, ya les dije en esa oportunidad, es que ustedes elijan un tema de todos los que dimos y lo que vamos a dar, ¿sí? Ustedes elijan y ustedes me explican a mí, ¿sí? Y yo les voy a hacer las preguntas que normalmente haría. Yo quiero que ustedes lo piensen desde el punto de vista de cómo lo plantean para un cliente, ¿sí? Porque yo las preguntas que les voy a hacer va a ser como si fuera un cliente de ustedes. Ustedes eligen el tema que más les guste o que más les resulte sencillo. Y si quieren ayuda también para ver cómo lo van a plantear, no hay problema, eso también les puedo hacer, ¿sí? Así que decirle, bueno, cuáles son las cosas que son importantes en los temas que ustedes tengan en cuenta. Bueno, ya estamos llegando a los últimos tramos, ¿sí? Así que estuvieron haciendo una cursada muy, muy buena, así que no aflojen ahora, aprieten un poquito más, ¿sí? Y terminen bien, ¿sí? Con las mejores notas. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase.